Bienvenidos al estudio de Mateo, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el 9º capítulo de Mateo. Me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y dándole like si te gustan estos videos. En la primera parte de este capítulo, Jesús sana a un paralítico. Entre las primeras palabras que Jesús le dice al paralítico, él dijo: tus pecados son perdonados. Luego lo sanó. Tengamos cuidado de no concentrarnos más en el poder de Dios para curar las enfermedades físicas que en su poder para perdonar las enfermedades espirituales, es decir, el pecado. Jesús sabía que más que sanidad física, este hombre necesitaba sanidad espiritual. La salud espiritual solo se obtiene con el toque sanador de Jesús. Ahora, tanto el cuerpo como el espíritu de este hombre estaban paralizados. No podía caminar y no conocía a Jesús. Pero Jesús se preocupó principalmente por su condición espiritual. Si Dios no nos cura o no sana a alguien que amamos, debemos recordar que la sanidad física no es lo único que le interesa a Cristo. Todos seremos sanados completamente en el reino de Cristo, cuando Él venga. Pero primero tenemos que conocer a Cristo. También vemos cómo los maestros de la ley religiosa le dicen: eso es una blasfemia. Eso se lo dijo en el versículo 3. Cometemos blasfemia si afirmamos ser Dios y nos atribuimos sus características. Los líderes religiosos notaron de inmediato que Jesús afirmaba ser Dios. Lo que no entendían era que Jesús es Dios y por lo tanto tiene la autoridad para sanar y perdonar los pecados. Jesús en el versículo 5 dijo: ¿qué es más fácil, decir tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Es fácil decirle a alguien que sus pecados le son perdonados, pero es imposible sanar un caso de parálisis con tan solo decir unas palabras. Jesús respaldó sus palabras sanando las piernas de este hombre y también perdonándolo de sus pecados. Este hecho demostró que sus palabras eran verdad. Él tenía la autoridad para perdonar y el poder para sanar. Hablar no cuesta nada, pero nuestras palabras pierden valor si no las respaldamos con acciones. Podemos decir que amamos a Dios y a los demás, pero si no hacemos nada por demostrar ese amor, no valen mucho. ¿Estamos respaldando nuestras palabras con nuestras acciones? Hay que preguntarnos eso. Después vemos que Jesús llama a Mateo. Mateo era un judío que los romanos habían nombrado como el cobrador de impuestos de la zona. Cobraba los impuestos de los ciudadanos y de los mercaderes que pasaban por el pueblo. Los cobradores de impuestos debían de deducir una comisión de lo que cobraban como salario, pero la mayoría cobraba de más y se quedaba con la diferencia. En el versículo 9, cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, Mateo se levantó y lo siguió, abandonando su lucrativo empleo. Cuando Dios te llama a ti para que lo sigas y lo obedezcas, ¿lo hacemos como Mateo lo hizo? Algunas veces seguir a Cristo requiere que tomemos decisiones difíciles o dolorosas. Como Mateo, debemos abandonar las cosas que podrían impedirnos seguir a Cristo. Vemos que Jesús visita a Mateo. Al visitar a Mateo, a Jesús no le importó que la élite religiosa pensara mal de él porque iba a buscar a los perdidos. Aunque la reputación de Mateo aún no estaba a la par de su nueva vida como discípulo, él sirvió como puente para que el mensaje de Jesús llegara a sus antiguos colegas. No debemos de tener miedo de compartir el mensaje de Dios con aquellos que viven en pecado. El Señor cambia a las personas y también puede cambiar a tus amigos. Los fariseos continuamente trataban de atrapar a Jesús y pensaban que su relación con esta gentuza era la situación ideal. Se preocupaban más por parecer piadosos y ser respetados que por ayudar a la gente y proveer para sus necesidades. Criticaban en vez de brindar apoyo. Dios, por el contrario, se preocupa por todas las personas, incluso las corrompidas y las que sufren. La vida de un cristiano no es un concurso de popularidad. Siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos presentar la buena noticia a los pobres, a los inmorales, a los solitarios y a los marginados. No solo a los ricos, a los rectos, a los populares y a los poderosos. En el versículo 13 dice: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Las personas que están convencidas que son buenas no pueden adquirir salvación, porque el primer paso para seguir a Jesús es reconocer la necesidad de su perdón y admitir que no pueden adquirirlos por sí solos. Después vemos cómo se discute acerca del ayuno en el versículo 14. Los discípulos de Juan ayunaban en señal de duelo por el pecado y preparación para la venida del Mesías. Los discípulos de Jesús no necesitaban ayunar porque Jesús era el Mesías y estaba con ellos. Jesús no condenó el ayuno. Como vemos en el capítulo 4, vemos que Jesús ayunó. Simplemente enfatizó que debía de hacerse por las razones correctas. El mensaje de Juan el Bautista era duro y se centraba en la ley.
Cuando la gente lee la ley de Dios y examina su vida conforme a sus mandatos, se da cuenta de lo mucho que ha fallado y que necesita arrepentirse. El mensaje de Jesús se centraba en la vida, el resultado de abandonar el pecado y seguirlo a Él. Los discípulos de Juan comenzaron bien, pero necesitaban dar el siguiente paso y confiar en Jesús. En el versículo 15 dice, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio se les será quitado y entonces sí ayunarán. La llegada del reino del cielo era como una fiesta de bodas y Jesús era el novio. Por lo tanto, sus discípulos estaban llenos de alegría. No habría sido correcto lamentarse ni ayunar estando el novio presente. Pues Jesús habla acerca de que nadie pone vino nuevo en cueros viejos. En los tiempos bíblicos, el vino no se conservaba en botellas de vidrio, sino en sacos de cuero de cabra. El vino nuevo, a medida que se iba fermentando, expandía y estiraba el cuero. Una vez añejado el vino, si se agregaba vino nuevo, el cuero estirado podía reventar. Por eso el vino nuevo siempre se echaba en cueros nuevos. Jesús utilizó esta ilustración para explicar que Él no había venido para remendar el viejo sistema religioso del judaísmo con sus reglas y tradiciones. Su propósito era traer algo nuevo, aunque había estado profetizado por siglos. Este mensaje nuevo, la buena noticia, decía que Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría a la tierra para ofrecer el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios a todas las personas. La buena noticia no encajaba en el rígido y antiguo sistema de religión legalista. Requería un nuevo comienzo. El mensaje permanecería siempre nuevo porque tenía que ser aceptado y aplicado en cada generación. Cuando seguimos a Cristo, debemos estar preparados para adoptar nuevas maneras de vivir. Después vemos cómo Jesús sana a la hija de Jairo, el líder de una sinagoga que se le acercó y se arrodilló ante él. Jairo estaba encargado de la administración que incluía el mantenimiento del edificio, la supervisión de la adoración, el funcionamiento de la enseñanza durante la semana y encontrar rabinos que enseñaran para el día de descanso. Ahora, en medio de esta historia aparece otra situación, una mujer que durante 12 años había estado sufriendo una hemorragia. En nuestros tiempos de desesperación no tenemos que preocuparnos acerca de la forma correcta de acercarnos a Dios. Al igual que esta mujer, debemos acercarnos con fe porque Él nos va a responder. Ahora, como vemos a la mujer del flujo de sangre, Dios resolvió una situación que había sido un problema por años, igual que el leproso y los hombres endemoniados. Esta mujer era considerada impura. Por 12 años también había sido intocable y no había podido llevar una vida normal. Jesús cambió todo esto y la restauró. Algunas veces nos vemos tentados a darnos por vencidos con personas o con circunstancias que no han cambiado por años, pero Dios puede transformar lo que parece imposible y dar un nuevo propósito y una nueva esperanza. Ahora volvamos a Jairo. El líder de la sinagoga fue a buscar a Jesús después de que su hija ya había muerto. Era demasiado tarde para que alguien pudiera ayudarla, excepto Jesús. Él simplemente se acercó a ella y la resucitó. Cristo puede ayudarnos aunque parezca demasiado tarde para que alguien haga algo. Él puede reconciliar las relaciones rotas, librarnos de los hábitos adictivos, enseñarnos a perdonar y sanar las heridas emocionales. Si tu situación parece no tener esperanza, recuerda que Cristo puede hacer lo imposible. En la siguiente parte vemos que Jesús sana a unos ciegos del versículo 27 al versículo 30. Como aquí podemos ver, Jesús no respondió inmediatamente a la súplica de los ciegos, esperó para ver si tenían fe. No todo el que dice querer ayuda de verdad cree que Dios puede ayudarlo. Es posible que Jesús haya esperado y cuestionado a estos hombres para enfatizar y aumentar su fe. Cuando nosotros pensemos que Dios es muy lento en contestar nuestras oraciones, hay que considerar la posibilidad de que a lo mejor Dios nos está poniendo a prueba, al igual que hizo con los ciegos. También podemos ver aquí que estos ciegos eran perseverantes. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba porque sabían que Jesús podía sanarlos y no permitirían que nada les impidiera encontrarlo. Esa es fe verdadera en acción. Si crees que Jesús es la respuesta a todas las necesidades que tienes, no permitas que nada ni nadie te impida llegar a Él. Versículo 30 dice, entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie. Jesús les dijo a estos ciegos que curó que no quería que nadie se enterara de lo que sucedió. No quería adquirir la fama de hacedor de milagros. Aunque sanaba a la gente por compasión, también quería traer sanidad espiritual a un mundo enfermo de pecado. Ahora, mientras Jesús estuvo en la tierra, las fuerzas demoníacas estuvieron especialmente activas.
Aunque no podemos estar seguros de por qué ni cómo ocurre una posesión demoníaca, esta produce problemas físicas y mentales. En este caso, el demonio no permitiría que el hombre pudiera hablar. En el versículo 32 dice, cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Y después, en el versículo 34 dice, sin embargo los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Esto es muy importante porque en el capítulo 9 los fariseos acusan a Jesús de cometer 4 pecados diferentes. Número 1, blasfemia. Número 2, relacionarse con gente impura. Servir a Satanás y la impiedad. Mateo muestra cómo Jesús fue difamado por aquellos que debían haberlo recibido con gusto. ¿Por qué hicieron esto los fariseos? Hay varias razones. 1, porque Jesús no tomó en cuenta su autoridad religiosa. Número 2, porque debilitó el control que tenía sobre la gente. Número 3, desafió sus valiosas creencias. Y por último, desenmascaró sus intenciones falsas. Los fariseos cuestionaban y analizaban a Jesús y debatían con él, pero ante sus propios ojos la gente estaba siendo sanada y transformada. El escepticismo de los fariseos no era causa de la falta de pruebas, sino debido a la envidia de la popularidad de Jesús. Y por último vemos cómo Jesús habla acerca de la necesidad de obreros. El versículo 36 dice que cuando vio las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Jesús sintió mucha compasión por la gente. Su respuesta reflejaba la gran misericordia de Dios que frecuentemente se describe en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel también describió a Israel como ovejas sin pastor. Jesús vino para ser nuestro pastor, quien podía mostrarle a la gente cómo evitar los errores de la vida. Jesús vio a las multitudes que lo seguían y dijo que eran como un campo listo para la cosecha. Mucha gente está lista para darle su vida a Cristo, si tan solo alguien les mostrara cómo hacerlo. Jesús nos dice que oremos para que se levanten obreros. Con frecuencia, cuando oramos por algo, Dios responde nuestras oraciones usándonos a nosotros. Hay que prepararnos para que Dios nos utilice, mostrándoles a otras personas el camino hacia Él. ¿Cuál fue tu versículo favorito de Mateo 9? Y te veo mañana en Mateo 10. Bye.